Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 2 de mayo del 2026. El texto de hoy es Juan 12, verso 31 al 33, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esta es la reflexión. En este pasaje vemos una introducción a uno de los momentos más solemnes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo: la inminencia de la cruz. No se trata simplemente de un evento histórico, sino del punto central del plan redentor de Dios. Cada expresión aquí contiene una profundidad doctrinal que revela la obra perfecta de Cristo. El primer inciso A, vamos a ver aquí, o el punto 1, dice: ahora es el juicio de este mundo. La palabra ahora señala un momento decisivo en la historia. La cruz no fue un accidente ni una tragedia inesperada, sino el escenario donde Dios ejecuta juicio. Pero este juicio tiene un carácter particular. No es el juicio final de condenación eterna, que aún está por venir, como dice Apocalipsis 20, 11 al 15, sino un juicio moral y espiritual sobre el sistema del mundo caído. En la cruz, el pecado del hombre queda expuesto en toda su gravedad. La humanidad rechaza al Hijo de Dios, manifestando la profundidad de su rebelión. Sin embargo, al mismo tiempo, la justicia de Dios se revela al tratar con el pecado en la persona de Cristo. La cruz es entonces el lugar donde se encuentran la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, lo juzga plenamente, porque Dios no transige con el pecado ni lo pasa por alto. Esto es lo que sucedió en la cruz, como ya lo anunciaba Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto declara lo que sucedió en la cruz del Calvario. Otro punto, hermanos, es la siguiente expresión: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí se identifica claramente a Satanás como el príncipe de este mundo, es decir, aquel que ejerce influencia sobre el sistema humano caído. Sin embargo, Cristo declara su derrota completa. Juan 16, 11 declaraba el Señor: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La cruz marca el golpe decisivo contra Satanás. Aunque su actividad continúa en el tiempo presente, su destino ha sido sellado. Su autoridad ha sido quebrantada en lo esencial. Esto implica que el poder del pecado ha sido vencido. La esclavitud espiritual puede ser rota por el poder de Cristo. El creyente ya no está bajo el dominio del enemigo. La victoria, por ende, no se logra por esfuerzo humano, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Siguiente expresión, la tercera: y yo, si fuere levantado de la tierra. Esta es una expresión muy interesante. La expresión levantado tiene un doble significado. La primera es literal. Se refiere a la cruz de Cristo, a esa crucifixión donde Él fue levantado. La segunda apunta a un aspecto espiritual. Implica exaltación, porque Cristo no solamente fue exaltado en este sentido, porque Él fue levantado en una cruz, pero por esa obra en la cruz, como dice Filipenses, Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la cruz es muy importante.
que para el mundo pues representa vergüenza o derrota. En realidad, hermanos, la cruz es de donde Cristo reina en victoria redentora. Jesús no fue simplemente ejecutado. Recordemos sus palabras. Él se ofreció voluntariamente. Su muerte no fue una derrota, sino el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que su muerte en la cruz es su victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Amén. Otra expresión, la siguiente, la número 4, a todos atraeré a mí mismo. Aquí se revela el alcance del llamado de Cristo. La obra de la cruz tiene un carácter universal en su invitación. No se limita a un grupo específico, sino que se extiende a todos. Sin embargo, este atraer no anula la responsabilidad personal. El llamado del Evangelio es universal, pero cada persona debe de responder personalmente a ese llamado. La invitación es amplia, pero requiere una respuesta de fe. Cristo es el centro hacia el cual todos son llamados, pero cada persona debe de venir a Él. Cristo hizo un llamado en Mateo 11:28 diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La siguiente expresión que hay que resaltar, número 5, dice: dando a entender de qué muerte iba a morir. El texto aclara que Cristo tenía pleno conocimiento de su muerte. No fue víctima de circunstancias, sino que caminó deliberadamente hacia la cruz. Esto resalta primero su obediencia perfecta. Juan 8:29 declara: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Segundo, declara su amor sacrificial. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tercero, su autoridad soberana sobre su propia vida. Juan 17:18 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Vamos a darle una aplicación a todo este sentido teológico, bíblico y doctrinal de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Este pasaje transforma la manera en que el creyente entiende su vida y su fe. Primero hay que entender que la cruz redefine la realidad. El mundo vive bajo sistemas de poder, orgullo y autosuficiencia. Es un sistema contra Cristo. Pero en la cruz Dios declara juicio sobre este sistema. El creyente ya no pertenece a este orden, sino a una nueva vida en Cristo. Juan 17:16 declara: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso somos llamados a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, a este sistema. Número 2. La victoria sobre el pecado es real. No es una teoría. Cristo ha vencido, por tanto el creyente ya no está condenado a vivir como esclavo del pecado, porque hay libertad genuina en Cristo. Juan 8:32 declara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tercero, Cristo debe ser el centro de todo para un creyente, porque dice: a mí mismo, os atraeré a mí mismo. No a una religión, no a una filosofía, no a una persona, no a un lugar. La vida cristiana auténtica es una vida centrada completamente en Cristo. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Número 4. La salvación implica respuesta personal. Aunque el llamado es universal, cada individuo debe de responder. No basta con estar cerca del mensaje, es necesario venir a Cristo. Así que Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y Romanos 10:9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la exhortación. La cruz sigue siendo el punto de decisión para toda la humanidad.
Cristo fue levantado, no solo para morir, sino para atraer. La pregunta implícita es, ¿has respondido tú a ese llamado de Cristo? No es suficiente admirar la cruz, hay que rendirse a Cristo, a su señorío. No es suficiente conocer la verdad, hay que creerla y vivirla. No es suficiente hablar de Cristo, hay que venir a Él. Además, este pasaje desafía al creyente a vivir a la luz de la victoria de Cristo. No vivir en derrota espiritual, no ceder al sistema del mundo, no ignorar la centralidad de la cruz. Gálatas 2:20 nos recuerda esto. Pablo declara, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana madura es una vida que gira constantemente alrededor de la cruz. Allí comienza, allí se sostiene, allí encuentra su propósito y allí culmina. Gálatas 6:14 declara, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Señor Jesucristo, reconozco que tu cruz no fue un accidente, sino el cumplimiento perfecto del plan de Dios como declaran las Escrituras. Gracias porque allí en esa cruz se manifestó el juicio sobre el pecado y la victoria sobre el enemigo. Te doy gracias porque fuiste levantado para atraerme a ti y porque en tu sacrificio encuentro vida, perdón y libertad. Ayúdame a vivir, Señor Jesucristo, cada día a la luz de tu cruz, rechazando el sistema de este mundo cada día y afirmando mi vida en ti cada día. Fortalece mi fe para responder continuamente a tu llamado, no solo con palabras, sino con una vida rendida, consagrada a ti, bajo tu señorío, trayendo gloria a tu nombre. Que tú seas el centro de todo en mí, mi esperanza, mi propósito y mi razón de vivir, y que nunca pierda de vista el poder y la gloria de tu sacrificio, Señor. Te lo ruego en el nombre santo y precioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.